Mano Limpia, Marcelino Millares, Andy Gómez me acompañan. Hablábamos del tema de las embajadas. Cuba ya tiene banco aquí en Estados Unidos y yo había dejado en el aire, para mí lo fundamental de todo esto es qué pasa con el Estado de Derecho en Cuba. ¿Qué ocurre con la libre asociación, la libertad de prensa, el poder hacer elecciones libres pluripartidistas? ¿Qué ocurre con eso? Todo el mundo me dice, eventualmente esto va a conllevar una cosa a la otra. De nuevo, claramente el día que Raúl Castro le habló al pueblo cubano, dijo, estos cambios hay que hacerlos para poder seguir financiando el modelo socialista. En su mente no está eso. Te dejo conocer que parte de la diferencia que existe hoy en día dentro del Departamento de Estado y la Casa Blanca, mucho tiene que ser por eso, porque no se ha puesto en la mesa el tema de los derechos humanos. Se ha hablado un poquito, pero nadie lo quiere hablar y tratar de resolver. Ahora, en relaciones diplomáticas... Cuba cada vez que se habla de derechos humanos dice que eso es injerencia. Exacto. Ahora, en relaciones diplomáticas, yo mismo enseño a los estudiantes, tú tratas de resolver las cosas que tú puedes llegar a acuerdo y dejar a muchas de estas cosas al lado. Este tema se tiene que tratar. Sí, la política es el arte de negociar, de saber negociar. Este tema se tiene que tratar y yo creo que pone al Vaticano y a la visita del Papa en una posición que si no se habla de aquí a septiembre 19, cuando llegue el Papa a La Habana, el Papa va a tener que tomar ese tema con el gobierno cubano. El gobierno cubano tiene que tomar una posición, y no te voy a decir, en mi opinión, que va a ser completamente abierta, y va a decir, vamos a reconocer todos los derechos humanos, pero tiene que tomar algún paso a reconocer los derechos humanos del pueblo cubano, igual que el tema de los presos políticos. Yo creo que son dos temas que la Iglesia va a tomar una posición muy importante. Marcelino. El tema es esencial y yo le quiero añadir la dimensión de la pregunta de cuando tú dices qué se va a hablar. Yo te digo, ¿quiénes deben hablar? Y esta es la pregunta clave, porque cuando se hace la pregunta, mucha gente piensa y espera, por asociación libre, espera de que sean las negociaciones, los Estados Unidos, los que nos vayan a resolver los problemas de derechos humanos y sencillamente el quiénes somos nosotros, los cubanos en la oposición, dentro y fuera de Cuba. El gobierno cubano no va a soltar ni un solo nada de derechos humanos. Vamos hacia un modelo como el que tiene dinero no suelta chino. Su dinero, no lo suelta, no lo va a soltar. Marcelino, ¿vamos entonces hacia un modelo chino? No, todo lo contrario, porque entonces es que depende de nosotros, del pueblo cubano, de ese 97% de quienes relaciones, de la oposición, lo que tenemos que rescatar esos derechos que se le ha quitado al pueblo cubano. Y ese es todo el punto. No podemos sentarnos a esperar porque haya negociaciones entre los países, a esperar de que los Estados Unidos ni nadie, esa ha sido la mentalidad hasta ahora, nadie nos va a resolver el problema, tenemos que ser nosotros los que recapturemos la lo que la llamada revolución nos quitó. La administración está vendiendo que parte de toda esta negociación es precisamente porque creen que esta política de puertas abiertas eventualmente va a traer nuevos aires y va a cambiar el No hay tema contradicción. No hay contradicción, pero es que eso no va a resolver, porque el gobierno cubano no va a ceder frente a la presión de nadie, como dijo Andy, todo lo que sea, ellos lo consideran injerencionista. No hay otra alternativa, hermano, de que seamos nosotros los que rescatemos esos derechos, de la misma manera que en el 59 fue el pueblo el que rescató a Cuba de una dictadura que estábamos pasando, fue ese pueblo que lo hizo. El pueblo tiene que hacerlo de nuevo, lo hicimos una vez. Hoy está el 20 de mayo, lo hicimos en 30 años de guerra, al principio nos ganamos la independencia, vinieron los americanos, salieron los americanos, seguimos con la independencia, vino Fidel Castro, nos quitó, nos engañó prácticamente a todo el mundo, nos quitó los derechos, es el pueblo el soberano y sencillamente lo que no tenemos fe en que de verdad es el pueblo quien hace los cambios no lo hacen los caudillos lo que hacen es utilizar al pueblo para hacer esos cambios. Cuando el pueblo se da cuenta, porque el pueblo no puede ser engañado todo el tiempo, el pueblo es que tiene que rescatar. Andy, ese pueblo del que... entiendo perfectamente el punto tuyo. ¿Ese pueblo está listo para eso? ¿O ese pueblo es el pueblo que se sigue lanzando al mar, da su vida en el mar, pero no está dispuesto a darla dentro de Cuba? Vivir dentro de una cultura del miedo por tantos años
El pueblo cubano hoy... Y cuidado, que cuando hablo de esto meto a todo el mundo, Sí. yo era un niño, a todo el mundo, porque todos de una u otra forma nos fuimos. Sí, sí. El pueblo cubano, incluyendo la oposición y la disidencia, que en sí, en totalidad, es pequeña, no está bien organizada, hay que mejorar esos puntos. No existen, en mi opinión personal, las condiciones adecuadas dentro del pensamiento del pueblo cubano para llegar a lo que dice Marcelino. Entonces, ¿cuál es la salida? Hay que alimentar a ese pueblo. Por eso yo creo que es tan importante tener estas relaciones con el pueblo cubano a muchos niveles. Yo te he dicho anteriormente, Félix, y hemos comentado y hablado tú y yo, esto puede que dure una generación. Se puede cambiar un sistema económico y político más rápido, y lo sigo diciendo, que es transformar psicológicamente a un pueblo, no para una democracia, para un cambio. Porque... Dice, quiero saber la opinión de ustedes. Dice Washington que su programa pro democracia en Cuba ha tenido resultados. ¿Ustedes lo consideran? ¿Cuáles son los resultados? Yo te diría que no solamente pro democracia, pero muchos de estos programas son conocidos por un porcentaje muy pequeño y el beneficio ha sido muy pequeño. Han sido ineficientes. No, la respuesta, no han tenido resultados, no han tenido resultados. Porque fíjate cómo está la cosa, pero fíjate ante tu afirmación, tu pregunta, pero que afirmaba como si el pueblo no estuviera listo. Mira, el pueblo está siempre listo, como el ser humano, para algo mejor. Lo que pasa es que tiene que ver una salida, y hasta ahora no ha habido salida, porque Cuba ha estado completamente aislada, no ha habido salida. Por eso es que la situación que tenemos ahora, en la cual va a haber una apertura, van a haber más ojos mirando, va a haber más comunicación. Por ejemplo, en este momento los líderes cubanos vienen aquí continuamente, están en Miami continuamente, y podemos hablar y podemos organizarnos. Todavía no nos dejan algunos de nosotros entrar en Cuba, pero eso va a venir también, quizás con la visita del Papa nos dejen entrar, esperamos. Pero mira, el pueblo lógicamente es un pueblo que sufre, que está asfixiado. Nadie sabe. La Revolución Francesa pasó de un momento para otro. La Revolución Cubana, nadie creía que se podía tumbar a Batista. Decían, ¿cómo esa gente que están en la sierra van a ser capaces de tumbar un ejército como el de Batista? Y en 3 años lo tumbaron de un día para otro. Claro, se dieron condiciones, surgieron liderazgos, pero en este momento, si tú miras la situación interna dentro de Cuba, están surgiendo liderazgos y que están equipados en este momento con esto que no existía antes. Sí. Hay 1,5 millones de estos instrumentos y se va a duplicar. El mundo ha cambiado, señores. En el Medio Oriente vimos el caso de Libia, vimos el caso de Egipto. La comunicación es todo. Y hay más comunicación. Si hay más comunicación, por eso es muy importante la ley que se está presentando hoy en el Congreso, para abrir las comunicaciones. Andy, 30 segundos, tengo que irme. Cambio puede pasar a cualquier momento. Ahora, cambio tiene que tener alguna definición a llegar a lo que yo estoy de acuerdo con Marcelino, y esa definición todavía no existe. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Un placer, como siempre. Marcelino siempre. Millares, Andy Gómez. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, el departamento...